Buen día, compañeros. Mi nombre es Paola Lisset Barajas Palomar y yo les voy a presentar el tema de preeclampsia. Antes de iniciar, les voy a dar una pequeña introducción sobre qué es. Quizás más de uno haya escuchado el término. Hace referencia a la hipertensión durante el embarazo. Cabe mencionar que los trastornos hipertensivos representan la complicación más común en el embarazo. Bueno, la preeclampsia es el estado que se caracteriza por la presencia de hipertensión y proteinuria significativa, lo que ocurre por primera vez después de la semana 20 del embarazo, durante el parto o el puerperio. También se considera preeclampsia cuando existe hipertensión en el embarazo y un criterio de severidad, como pueden ser cefalea persistente, alteraciones visuales o cerebrales, epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho, dolor torácico o disnea y signos de disfunción orgánica. Esto aun cuando no haya proteinuria demostrada en un primer momento. Pasando a la fisiopatología, aún no está del todo esclarecido su mecanismo fisiopatológico. Sin embargo, existen algunos factores de riesgo que contribuyen a la preeclampsia. Entre ellos podemos encontrar las arteriolas espiraladas uterinoplacentarias mal desarrolladas. Estas disminuyen el flujo uteroplacentario durante la última parte del embarazo. Una anomalía genética en el cromosoma 13, anomalías inmunitarias e isquemia o infarto placentario. También encontramos la nulliparidad, que es lo mismo que la mamá sea primigesta. Extremos en la edad materna, o sea, que son muy chicas o ya de edad avanzada, embarazo múltiple, limitado contacto con el esperma. Esto, por ejemplo, en las mamás que se someten a tratamientos de fertilidad, llegando a la fecundación del óvulo de manera in vitro. Antecedentes de preeclampsia en embarazos previos y enfermedades médicas preexistentes como diabetes, obesidad, enfermedades autoinmunes, insuficiencia renal e infertilidad. Dentro de los datos significativos, encontramos los dominios afectados. Tenemos el dominio 2, que es nutrición, clase 5, hidratación. Los datos significativos son náuseas y o vómitos, boca y lengua secos, oliguria, disnea, edema generalizado y agitación. Esto con el diagnóstico de exceso de volumen de líquidos. El siguiente es el dominio 12, que es confort, clase 1, confort físico. Los datos significativos son aumento de la frecuencia cardíaca, expresión verbal y facial del dolor, dolor epigástrico en el cuadrante superior derecho del abdomen, dolor en el bajo vientre que se irradia en la zona lumbar. Esto con el diagnóstico que viene siendo dolor agudo. El siguiente dominio afectado es el dominio 8, sexualidad, clase 3, reproducción. Los datos significativos incluyen el compromiso del transporte de oxígeno, por ejemplo, hipertensión, convulsiones o parto prematuro y complicaciones del embarazo. El diagnóstico es el riesgo de alteración de la diada materno-fetal. Dentro de los estudios auxiliares encontramos el examen físico, ya que puede demostrar hinchazón en manos y cara, aumento de peso significativo y anormal en el embarazo e hipertensión de reciente comienzo. También un examen de sangre que incluye el hemograma completo y recuento de plaquetas, que puede demostrar una trombocitopenia o enzimas hepáticas más altas de lo normal. También la creatinina y la depuración de la creatinina, ya que en presencia de creatinina sérica mayor a 1.1 miligramos por decilitro, o la duplicación de la creatinina en suero en mujeres sin enfermedad renal. Y también el análisis de orina y ácido úrico, ya que en este podríamos encontrar una proteinuria inexplicable de comienzo reciente, mayor a 300 miligramos en 24 horas después de la semana 20, o índice de proteinuria creatinuria igual o mayor a 0.3. También encontramos la ecografía fetal, esto para controlar atentamente el crecimiento del feto, ya que permite calcular el peso fetal y la cantidad de líquido en el útero.
Y también la prueba en reposo o perfil biofísico. La prueba en reposo es un simple procedimiento en el que se verifica cómo reacciona la frecuencia cardíaca del bebé cuando éste se mueve. Un perfil biofísico usa la ecografía para medir la respiración, el tono muscular, el movimiento del bebé y el volumen de líquido amniótico en el útero. Bueno, dentro del tratamiento, el tratamiento definitivo de la preeclampsia es la extracción del feto mediante parto o cesárea. Esto con el objetivo de evitar que la preeclampsia empeore, evitando otras complicaciones del embarazo como el síndrome de HELLP, que por sus siglas en inglés es la hemólisis de enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas, que es una presentación particular de la preeclampsia severa. Otro tratamiento de la preeclampsia, cuando la preeclampsia es leve, es posible realizar un tratamiento ambulatorio. Este incluye actividad modificada, que es reposo, y evaluación de la tensión arterial, estudios de laboratorio, monitorización fetal sin estrés y evaluación médica de 2 a 3 veces por semana, con el objetivo de optimizar la salud materna, que en general esto mejora la salud fetal. Bueno, dentro del tratamiento farmacológico encontramos los medicamentos para bajar la presión arterial. Estos medicamentos, que son denominados antihipertensivos, se utilizan para bajar la presión arterial si se encuentra en un nivel peligroso para evitar complicaciones. Esto pues ya lo va a determinar el médico. El siguiente serían los corticosteroides, ya que estos pueden mejorar temporariamente la función hepática y plaquetaria para ayudar a prolongar el embarazo. Los corticosteroides también facilitan la maduración de los pulmones del feto en caso de que haya un parto prematuro. Y los medicamentos anticonvulsivos, si la preeclampsia es grave, se recomiendan para evitar una primera convulsión. Dentro de los diagnósticos, yo elegí el exceso de volumen de líquidos. Con la definición es el aumento de la retención de líquidos isotónicos. En los indicadores NOC encontramos la presión arterial y la presión arterial media, entradas y salidas diarias equilibradas y edemas periféricos. Dentro de las actividades, pues tenemos que vigilar la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca y el estado respiratorio. Vigilar ingresos y egresos y llevar un registro exhaustivo, comprobar niveles de electrolitos en suero y orina, controlar los resultados de laboratorios relevantes en la retención de líquidos y monitorizar el estado hemodinámico, incluyendo niveles de presión venosa central, presión arterial médica, presión arterial periférica. El siguiente diagnóstico es el riesgo de alteración de la diada materno-fetal. La definición es el riesgo de alteración de la diada simbiótica materno-fetal como resultado de comorbilidad o condiciones relacionadas con el embarazo. En los indicadores NOC, encontramos que identifica los factores de riesgo de la hipertensión, reconoce los factores de riesgo personales para la hipertensión e identifica signos y síntomas. Y dentro de las actividades, pues tenemos que comunicar los cambios del estado materno-fetal al responsable del parto, verificar las frecuencias cardíacas materno-fetal antes de iniciar la monitorización fetal electrónica, preparar el equipo adecuado, incluyendo el monitor fetal, ecografía, máquina de anestesia, suministros de reanimación neonatal, forceps y calentadores adicionales para el bebé. Instruir al paciente y a la persona de apoyo sobre la razón de la monitorización fetal electrónica, así como sobre información que se va a obtener, e informar a la paciente y al acompañante de los procedimientos adicionales que serán previsibles durante la hora del parto. El último diagnóstico pues es el dolor agudo. Con definición dice que la experiencia sensitiva y emocional desagradable ocasionada por una lesión tisular. En indicadores NOC tenemos que reconoce factores causales, utiliza medidas de alivio o analgésicos y refiere dolor controlado.
Y en las actividades, bueno, asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes, observar si hay alteraciones de la función física o cognitiva del paciente que puedan conducir a una conducta insegura, realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya la localización, características, aparición, duración, frecuencia, calidad, intensidad o severidad del dolor y factores desencadenantes, y utilizar estrategias de comunicación terapéuticas para reconocer la experiencia del dolor. Bueno, eso es todo y aquí les dejo las referencias. Muchas gracias por la atención.